días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Donde Estamos, Nada 97.9, y nos reímos porque estamos los tres redormidos hablando manija de la selección. Bienvenida Paula, bienvenido Juanjo. ¿Cómo están? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, hoy es todo selección. Hoy es todo selección y sube la temperatura para fútbol, ustedes. Hoy es todo eso. 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y esto pasa porque estamos todos manija con el partido de esta tarde. Hola, buen día. Estaba diciendo eso, que dice Pau, me interesó lo que me dijo recién dijo? afuera. Me dice, ¿te pusiste camiseta de otro partido? No. Entonces te pusiste en esta, no. Está bien, por cábala. Ya la otra está marcándonos las cábalas. Pero es así. La cábala es así, hay que cumplir la rajatabla. Si te sale, lo yo vamos, creo que... Lo vamos a discutir. Bueno, Lo vamos a discutir Está bien. a vivo. a vivo. Si vos no tenés cábala, Ajá. no estás obligado a cumplir ninguna. Si no tienes cábala, no estás obligado a cumplirla. Bueno, pero si vienes teniendo algunos comportamientos repetitivos que han dado resultado y que le han permitido a tu equipo ganar, eso es cábala. Aunque sea azaroso, digamos, sin No, querer. pero eso es tener cábala. Es más, yo no recuerdo un comportamiento repetitivo porque no lo retuve en mi cabeza. Pero, por ejemplo, si siempre veías, o porque sí o porque no, los partidos en el trabajo, bueno, ve a ver el partido de trabajo. Sí, no, bueno, está bien. Ese día te dieron asueto, como hoy hay gente que no va a trabajar. ¿Qué hace? Bueno, ¿Qué hace? no sé. Por ejemplo, yo vi un partido en Buenos Aires, un partido en Mar del Plata, otro partido en Buenos Aires, otro partido en Mar del Plata. Después me tocó estar trabajando. Hoy me toca estar en otro lado trabajando. ¿Cómo Bueno, hago? tu cábala es verlo en distintos lugares. Ah, Bien. ¿sí? ¿Y si me toca 2 veces en el mismo lugar? No sé. Por ejemplo, me toca venir a trabajar a este mismo lugar. La semana pasada tuviste que trabajar. Sí, Esta semana te toca trabajar en otro lugar. claro, y ahí no hay cábala. Bueno, te toca trabajar y así vas moviéndote de lugares. Ok, bueno. Esa es tu cábala, moverte. Moverme. Bueno, listo. Y si no me toca ir a otro lado, me muevo igual, por las dudas. Por las dudas. ¿Vos qué vas a hacer? A ver. Yo vengo cumpliendo la cábala. Estoy viendo los partidos de Argentina con mi nono del corazón. Así Ella que tiene bueno, un abuelo postizo. Sí. El nono del corazón es el abuelo, sí. Sí, La Victorio, adoptó. que nos está escuchando. Hola, Victorio. Buen día. Un beso Así grande. Sí. Así que veo los partidos con Victorio. Qué ¿Y bien. Victorio la pasa bien o sufre? Victorio sufre, pero... Victorio, no sufras, porque todos sufrimos, pero nosotros te queremos cuidar, no sufras. Exacto. Qué bien tener. Yo quiero, si alguien está escuchando alguna abuela. Victorio te está escuchando. Necesito una No, abuela pero o ya una está. abuela. Ah, ya, o hay Claro, que ¿puede buscar tener a otro, por Juanjo eso. también, que tiene un No, solo nieto? No, hay que buscar, claro, hay que buscar, porque los míos también, mis abuelos, se pusieron todos el pijama de madera, como No, digo, no, es una metáfora. Los Es míos una también, metáfora. Juanjo, es la edad que tenemos. Sí, ¿qué Es una querés? metáfora. Si es yo una tuviera metáfora. abuelos, tendría 10, 15 años menos. Sí, Por es un poco favor. así, pero bueno, si nos quiere adoptar Victorio, vamos los dos. Claro, sí. No nos puede adoptar. Le voy a llevamos algo para preguntar. comer. Hoy le voy a preguntar, perfecto. ¿Dónde vive? En Belgrano. Nos queda re cerca. Qué bien, sí, re bien. Un abuelo en Belgrano está re bien. Un abuelo en Belgrano, le llevamos de comer, Ay, sí. lo mimamos, le contamos cosas, chismes de la política, ¿le interesará? Le gusta. Ah, le vamos a gusta. contar. Sí. Y cosas de economía creo que le va a gustar. Ah, bueno, listo, Sí. vamos, Juanjo. Mi abuela hacía una torta de 80 golpes que una vez los conté y daba 60, 60 y pico. Ah, pero una mentira total. Es mentira la torta de 80 golpes. Le pero podemos queda hacer un muy budín rica. de banana con, no sé, Amapolas. Amapolas. O algo así. Sí, Bueno, sí, cacao. puede ser. todo sano. Me Qué bien, gusta. Victorio, quiero conocer a Victorio. Así que esa es mi cábala. Qué bien. Vamos todos a lo Victorio. Qué Chicos, ya genio. están todos invitados a Oh. tomar el té a lo de Victorio a las Aguante, 4 en aguante. punto A las de la 4. tarde. Victorio. Todavía no dio la dirección. Bien, y hoy tenemos una agenda completísima, pero claramente Argentina, el país digo, va a parar a las 4 de la tarde, si no es antes, justamente porque van a estar todos pendientes. Ayer, uno de los gremios que representan a los trabajadores del Estado le pidió al gobierno nacional que dictaminara un asueto administrativo. Imagínate cuando esto llegó a oídos del presidente de la Nación, de presidente. Se debe haber reído hasta recién. Porque dijo, de ninguna manera este gobierno que durante un acto patrio hace una reunión de gabinete va a decirle a los trabajadores del Estado que no trabajen. Claramente no van a trabajar igual, pero no lo va a determinar a través de una normativa porque no es su estilo. Y dicho esto, en un ratito vamos a repasar cómo fue la agenda deportiva de ayer, porque ayer no solamente sufrimos los argentinos para saber si pasaba o no Francia, sino que también sufrieron los españoles hasta que terminó el partido, porque no Sí. sabían si Francia en algún momento se despertaba. No, igual nunca se despertó Francia. No, pero es raro. Lo que pasa es que yo creo que España hizo un muy buen partido. Eso ni hablar. No estoy desmereciendo el juego de España. No, pero a ver, claro que quedaba el interrogante, sobre todo ustedes lo pasaron en esa final, por ejemplo, de la Copa del Mundo en Qatar.
Sí, nosotros pasamos todos los estados. Francia se despertó en esa final. Acá no. Acá España hizo lo que sabíamos que tenía que hacer, lo que pasa es que lo ejecutó muy bien, que era sacarle la pelota a Francia. Tener el control de la pelota. Total, y presionaba. E incluso como habían tantos tramos del partido en el que España tenía la pelota, cuando Francia la tenía no se enredaba con el balón. Pero vos coincidís con algunos que hicieron este análisis, que yo soy un analfabeta como Juanjo. Juanjo y yo nosotros opinamos sin saber, pero para eso te tenemos a vos. Obvio. Dijeron que la autoridad moral y deportiva de España dejaron a Francia boquiabierto, como que los cancelaron. Los abrumó un poco. Sí. ¿Vos creés en eso? Puede ser. España tiene un muy buen mediocampo, eso lo dijo también el entrenador, pero la ejecución del plan que tenían para presionar, para quedarse con la pelota, para tener además circuitos de pase en espacios cortos, para siempre tener un hombre disponible para entregar la pelota, pero todo eso le salió perfecto a España. Más el tema de que te falló un lateral que nunca te falla, el caso de Digne, que fue el que cometió el penal, por ejemplo, para Francia, se te lesionó un central que tampoco estaba en los planes, la salida de Saliba de manera anticipada, hizo una modificación con el volante por izquierda, con el extremo por izquierda, que decidió colocar a Barcola y no a Doué, que era el que venía siendo eso fue la prueba titular. de este partido. Exacto, de Francia. Olise estuvo anulado, que era el hombre que te marcaba un poco el ritmo. Olise era el moscardón. Claro. A ver, Mbappé le dieron la pelota y las pocas veces que la tuvo intentaba algo, es cierto. Sí, las estadísticas muestran que tiraron al arco 4 o 7 veces contra 2. Esos 4 remates además se dieron en la parte final del partido, no antes. Unai Simón, el arquero de España, estuvo muy preciso, estuvo muy bien. Solamente le han marcado un gol a España. Claro. Solo un gol. O sea, la efectividad de España ayer fue letal. Sí, fue muy bueno realmente el partido de España. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Ya te saqué un montón de información. Dembélé tenía cara de que le habían aumentado las expensas, ¿viste? Uy, sí. Estaba muy mal. Claro. Sí, todos ellos, Dembélé, Mbappé, Olise, todos estaban complicados. Y tampoco reaccionaron ante la derrota. Eso también fue raro. No, iban con el marcador en contra, pero como España seguía pero terminó el partido, esa quedaron intensidad, todos en suspenso y nadie no lloraba, no hacían nada. No. Yo creo que son diferentes maneras de tomarlo. No los estoy criticando, digo, me llamó la atención la reacción, Sí. la no reacción sería. Puede ser, pues Mbappé estaba muy molesto igual en el post partido. Dijo que se habían cometido muchos errores, que claramente la idea de ellos era tener el valor. Francia se ve incómoda sin pelota, es cierto, y bueno, acá quedó en evidencia, pero la idea de ellos era recuperar rápidamente. Cuando pierden la pelota, solían recuperar rápido, y eso no pasó en este partido. Bien. 2 amigos míos están en Madrid, amigos por distintos lugares, y me contaban que en España no saben si, las sensaciones no saben si ganaron o perdieron, como que no le dan mucha bolilla. ¿En serio? ¿En serio? Sí, No te lo puedo me creer. dijeron eso, como que no es Hay que cachetearlos un no poquito. es una los locura españoles. lo que pasa en la calle, igual eso Qué es así. raro, ¿no? No, Sí. igual hubo festejos en Cibeles, en la Rotonda. Bueno, hubo claro. Pero dicen Estamos que, claro, no es masivo como acá. Madrid es una de las ciudades más importantes del mundo, donde muchas personas transitan, digamos. Claro, es verdad. Hay una estadística con eso, pero no sé si es la 6ª ciudad del mundo, pero es una barbaridad. Pero en general dices que no había como sensación de triunfalismo. No es lo que pasa acá. Bueno, chicos, tenemos que saber cómo va a estar la calle hoy, cómo está en este momento, cómo están los accesos, porque de esto va a depender si hoy hay mucho tránsito o se reduce el caudal vehicular porque hay partido de Argentina. Romina Wiener, muy buenos días. Muy buenos días, Juli. Bueno, es una mañana que arranca con un tránsito bien fuerte en los accesos a Capital Federal. Hay trazas que las estamos viendo en rojo y se notan las demoras y choques. En estos momentos hay una Panamericana que tiene las demoras más temprano, te diría, arrancaron. Entre 197 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz. Después, acceso oeste está lento entre Ituzaingó y Morón. Una autopista Richeri bien intensa en sentido hacia Capital Federal. Hay un choque en Avenida General Paz a la altura de Avenida Directorio en el barrio de Mataderos en sentido hacia Lugones. Ahí la circulación está reducida con operativo de seguridad. El otro incidente está sobre la traza de Lepiane y Avenida Castañares, mano al río, y está trabando la circulación en autopista Richeri, que decíamos que tiene retrasos. Hoy la calle, Juli, a partir del mediodía se va a paralizar literalmente. Sí, vas a tener una movilidad, te diría, al 10%. Ya te vas dando cuenta, mira, a mí me cancelaron un turno médico después del partido, me cancelaron una entrevista a las 11 de la mañana, me cancelaron un invitado a las 5 de la tarde, en ese tenía razón.
porque yo cuando calculé Sí. las entrevistas de la tarde tampoco esperaba que jugara Argentina hoy, pero 3 cancelaciones en un día, una persona sola, imagínate el resto. Sí, todos están reprogramando los turnos, eso es así. Y algunas líneas de colectivo ya han estado informando que van a tener una prestación de servicio con horario de feriado, Claro. y que van a ir disminuyendo paulatinamente el servicio. Claro. Eso se está notando. Por ejemplo, el caso de Moxa, ya lo informó que va a tener un servicio mucho más reducido desde las 14 horas, que va a ir disminuyendo progresivamente hasta quedar sin servicio. Claro. Y luego va a retomar después del partido. O sea que durante el partido algunas líneas de colectivo no van a estar operando, otras van a estar con horario Reducido, claro. día. Sí, reducido, con horario de domingo, horario de verano que le llaman algunos, que es mucho más espaciado. Bien. Y la calle a partir del mediodía, como te digo, va a estar al 10%, o sea, no va a quedar nadie literalmente. Y después vamos a tener toda la zona del FanFest Sí. al rojo vivo, toda una avenida Libertador, Sarmiento, avenida Colombia, todo lo que va a ser Palermo, esa zona. Desde el mediodía va a tener mucha convocatoria de personas, porque bueno, te diría que es más que una semifinal, es como sería una final lo que se juega hoy, para Claro. lo que representa para Argentina, ¿no? Sí. Entonces hay mucha expectativa en torno a eso, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahora, en estos momentos, los servicios, trenes, subtes y premetro están operando con normalidad, sin inconvenientes, Juli. Excelente. Gracias, Romy. Nos reencontramos. Un beso, chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir conectado. La tasa de inflación de ayer, conocida a las 16 horas, que es la tasa de junio, dio 1,9%. Finalmente perforó el 2% tan esperado por el gobierno. Acumula en 12 meses 33% y se espera que en 2026 todos los meses perfore la tasa de 1,9, 1,8 y así sucesivamente hasta acumular menos del 12% para que la inflación anual de este año cierre por debajo del promedio que cerró en el año 2025. La idea sería que de 29% por lo menos, o sea, un punto porcentual por debajo de lo que dio en 2025 o incluso menos. Veremos si esto se cumple. Ayer también el Banco Central hizo la mayor compra diaria de 2022 en reservas. Este es el segundo dato del día económico para el gobierno, lo celebraron, se quedó con 530 millones de dólares, esto era la mayor compra o fue la mayor compra en la era Milei, pero también desde 2022, y además esta compra masiva se pudo hacer porque fue el remanente del mercado único libre de cambios que no fue demandado por los privados. En el año lleva comprados más de 12.000 millones de dólares, las reservas brutas subieron 482 millones y quedaron en 48.687. El dólar además, mientras el Banco Central compraba, la lógica hubiera sido que subiera, pero no, el dólar bajó. ¿Por qué? Porque los demandantes de dólares de principio de mes ya compraron dólares para cubrir sus tarjetas de crédito o para viajar al mundial o para salir de vacaciones al exterior. Entonces, el Banco Central compró la mayor cantidad de dólares posibles, pero a la vez el dólar mayorista cayó en su nivel más bajo en el mes. Y además el minorista cerró justo en 1.500, habiendo cotizado en otros bancos por debajo de ese precio. El mayorista está en 1.471 y probablemente por un tiempo largo no supere los 1.500. Esto significa que los exportadores y los importadores que usan esta variable de referencia probablemente no toquen sus precios hacia el alza porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Los mercados ayer dieron cuenta de que el riesgo país finalmente no pudo perforar los 400 puntos básicos. Esto fue porque los bonos soberanos argentinos no subieron al precio que deberían haber subido en el Envy Plus, que es el índice de JP Morgan, donde están concentrados los que mide este indicador para saber cómo está el riesgo país. Pero los ADR sí subieron 3,1% en promedio y otros activos financieros del mercado de valores de Buenos Aires también subieron. Así que no fue un mal día para la bolsa, a pesar de que el riesgo país no logró perforar el piso de los 400 puntos. Y el mercado también espera, a partir de hoy, el anuncio de la licitación
de deuda en pesos y de la licitación de deuda en dólares. En pesos se espera que se coloquen 3 billones en distintos instrumentos que vamos a conocer en el menú de hoy. Axel Kicillof acordó ayer con la Cámpora, los representantes en el Consejo de la Magistratura. El mandatario de la provincia de Buenos Aires firmó una lista de pliegos. Ahora resta negociar con los integrantes de la Corte. El gobernador firmó este decreto designando a los integrantes impulsados por el Ejecutivo bonaerense para la selección de jueces de esa provincia. Ahora sí, Juanjo, ¿qué tenemos para hoy? Es el día más importante del Mundial para la Argentina y seguro trajiste datos. Bien, según informes de Focus Market y Naranja X, que fueron viralizados, por supuesto, sí. ¿Cuánto cuesta ir al Mundial o cuánto le costó a algunos argentinos ir a este Mundial 2026? Desde nuestro país, naturalmente. Bueno, yo escuché encuestas, hubo personas que dijeron solas habían gastado $24.000, ¿vos lo viste? Sí, es terrible. Fase de grupos, 3 partidos, $7.850 por persona. En todo el viaje, contando entradas. Por eso, el desglose de eso, está muy bien. Entradas, 3 partidos, $840. Hotel, 10 noches con desayuno, $4.100. Wow. Comida más gastos diarios, $1.610. Vuelos internos más traslados, entre $1.300 y $1.450. A eso hay que sumarle el vuelo desde Buenos Aires, que anda alrededor de los $900, por ejemplo, a Kansas. Andaba. Andaba. Si buscas sí, hoy, ahora cambió. Anda a buscar hoy. Por eso, con todo eso te llegás a los $10.000. Ese es el gasto. Mamita querida. ¿Cuántos sueldos son? Para un argentino equivale a 10 salarios netos promedio. En comparación, un austríaco lo hace con 2,8 salarios y un argelino necesita 25 meses de sueldo. Para ponerlo en contexto, ¿no? No, está perfecto lo que hicieron. Porque esto es para demostrar que $100 es plata y $1.000 también es plata. Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué son $5.000? Es una Copa del Mundo. No. Es mucha plata. Y con Argentina en la final, que es muy probable que es lo que va a pasar, ¿cuánto habías dicho que gastaban 2 personas? 40 y pico mil. $69.565 para 2 personas con Argentina en la final. Porque la entrada puede llegar a estar $10.990 en la reventa. No, es una cosa increíble. Es terrible, sí. 11.000. Los que viajaron recomiendan, esto también para otros viajes o para la gente que esté haciendo ahora, comprar con cuotas para ahorrar hasta 30% en vuelos, o sea, de 6 a 9 meses. Sí, son cuotas sin interés. Naturalmente, obvio. Usar tarjeta para hoteles y vuelos, efectivo solo para propinas, en Estados Unidos, que tenés ese tax del 15%. Y Airbnb y supermercados para bajar los costos. Claro. No ir a hoteles. Claro. ¿Sabés cuánto vale? En este momento, si yo quisiera salir esta noche para Atlanta, no para ver el partido de hoy, claramente, sí, no llego, pero para Atlanta. ver, por ejemplo, los partidos que quedan de la final, un vuelo directo de Buenos Aires a Atlanta por una aerolínea norteamericana, $2.500. El currito ¿Eso del cuánto año. es por encima de lo normal? Casi $1.500 más. Es bastante más, es como casi $2.200 más por encima, Claro. porque estamos en temporada baja. Claro, es una o sea, ahora barbaridad. estamos entrando en vacaciones. Sí, sí. Pero si lo hubiera comprado, o sea, el que compró el pasaje antes de que comenzara el Mundial con tiempo pagó $700, $800 por Y ese sacás vuelo. uno con escala, te debe salir $500 menos, no tanto. Tampoco. Con escala, ya te digo, con una escala, $2.000. Bien. Y Sí. con 2 escalas, $1.975 Sí. en este momento. Que no vale la pena. No, por supuesto que y no. Este es el último dato que es muy interesante. Mira, el Mundial 2026 es el más caro de la historia. Las entradas subieron 1.258% desde 1994. Claro, acá se dieron 2 factores. El fanatismo de los argentinos que quiso ir sí o sí a Estados Unidos teniendo no entradas, Sí. que conocemos a muchos, pero además en el contexto de la guerra, cuando estaba subiendo el petróleo. No se olviden que cuando muchos sacaron pasaje, el petróleo todavía estaba en Es 90 verdad. y pico de dólares. Cuando empezó a bajar el petróleo, la mayoría ya tenía los pasajes. O sea, los que compraron pasaje en la ventana de oportunidad del petróleo bajando fueron los menos. Ahora, la desesperación por conseguir un pasaje para ir, o sea, los que viajaron esta semana previa, yo conozco gente que se tomó un vuelo antes de ayer para llegar al partido de hoy. Claro. Bueno, esas personas pagaron el pasaje nuevamente altísimo respecto al promedio. Claro. Y los que están viajando por vacaciones, claramente ahora con la suba del petróleo, si no sacaron con tiempo, están pagando el pasaje el doble de lo que vale habitualmente. ¿Y cuántas personas saben lo del petróleo, vos crees, cuando No, saben? ninguna. Nadie. Claro. O muy pocas, porque pocas, nadie claro. mira el componente de combustible en el pasaje cuando lo paga. Pero Claro. cuando vos pagas un pasaje internacional en una plataforma en general internacional, te discrimina lo que estás pagando y hay un ítem que dice 10% que va al precio del combustible.
que lo paga cada pasajero. Bien. Ese precio oscila en función de las variables, en este caso el barril de petróleo que está atado al Jet One, que es el petróleo o el combustible refinado para aviones. Dicho esto, es muy poco probable que cuando vos compras un pasaje te des cuenta porque ese precio no oscila habitualmente, oscila muy poco. Con la guerra eso se hizo visible. Mirá. Entonces empezaste a mirar que había un componente dentro del pasaje, además de los impuestos y de las tasas, que estaba muy volátil, viraba mucho de precio. Esta es la razón por la cual... Tenés que mostrar esto en la tele, está buenísimo, en un pasaje de desglose. Sí. Lo vamos a mostrar, Sí. te lo prohíbo. Te lo prometo. Te lo prometo y yo me prohíbo seguir hablando de este tema. Tenemos que saber además que en la Argentina hay muchas temperaturas en todo el país porque es un país vasto, enorme. En este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 13 grados de temperatura. La sensación térmica es un poquito más baja, pero no mucho porque no hay viento. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli, Paula, Juanjo? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Hola, ese. Bueno, yo les voy a contar. Fíjense el dato para comparar, ya que estamos hablando de datos, ¿no? Fíjense, la temperatura actual ya es 3 grados superior a la máxima que tuvimos el día lunes. Fíjense cómo fue subiendo la temperatura. Ya arrancamos 3 grados por encima de la máxima del lunes. Bueno, y vamos rumbo ahora a una máxima de 18 grados para esta jornada. Y va a seguir subiendo todavía mañana un poquito más, un par de grados más seguramente, y tal vez un poquito más todavía para el viernes. Pero bueno, también va a ir llegando humedad, va a ir llegando la chance también de precipitaciones, que ya a partir de mañana seguramente se van a materializar sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, algunas lluvias aisladas y también la chance de algunas tormentitas que van a llegar entre tormentitas, digo, pero bueno, hay que ver la intensidad de estos fenómenos porque va a haber mucha humedad, así que entre jueves, más probablemente el viernes, vamos a tener tormentas también en gran parte de la región pampeana y principalmente en Sur Entre Ríos, norte de Buenos Aires, y va a afectar a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hoy entonces la máxima de 18. La temperatura más alta ahora en el país está en Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco, con casi 18 grados, 17,9 para ser exactos, y la más bajita en Río Grande, esto es en Tierra del Fuego, con 9 bajo cero. Es la térmica. 9 bajo cero es picante, Sí, tenemos un contraste importante. Y vamos a estar hablando hoy, mañana y hasta el viernes inclusive de la probabilidad de viento sonda. Va a ser muy importante la probabilidad de viento sonda en todo lo que es zona cordillerana, prácticamente desde el norte de Neuquén hasta el oeste de Salta de Jujuy. Hoy tenemos alertas ya también por nevadas en todo lo que es la zona de cordillerana de Neuquén, Mendoza y San Juan. Así que vamos a estar hablando de este fenómeno porque está todo asociado. Es parte de lo mismo un ingreso de un sistema de tiempo muy importante que va a estar provocando nevadas muy importantes en zona cordillerana y también la probabilidad de viento sonda. Bueno, vamos a estar atentos a ese dato. Vos nos vas a ir confirmando si finalmente aparece una especie de semana de lluvia que se va a sostener o no. Y vamos a tener, no va a ser una semana de lluvia, pero sí este evento, bueno, en zona cordillerana va a ser muy importante. Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores vamos a tener estas lluvias y tormentas que por ahí no son tan comunes en julio, aunque las hemos tenido obviamente. Obvio, sí. Podemos recordar la granizada del 2006, por ejemplo, podemos recordar. Pero bueno, vamos a tener tormentas el día viernes, así que vamos a estar atentos a la intensidad de esos fenómenos porque pueden ser interesantes. Bueno, muchísimas gracias, ese. Hasta luego. Chau. Desde Buenos Aires, Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad, más música pensada para vos. 7 de la mañana, 23 minutos. Hablamos ahora ya del primer finalista de esta Copa del Mundo, de la selección española. No sé si para muchos era claro o sentían que de pronto España se iba a quedar en el camino porque pensaban que Francia era mejor equipo. Yo, la verdad, no esperaba este resultado, pero porque en el fondo creía que Francia era una topadora. Yo pensaba que Francia ganaba. Claro. Pensaban que Francia ganaba. No era lo que quería, pero era lo que esperaba. Sí, claro. Sí, es cierto. Yo quería que ganara España. Sí, pensando en un siguiente partido. No, y además porque tenemos más relación con España que con Francia. No tenemos empatía con Francia. Bueno, puede ser. Bueno, España sí llegaba acá con algunas dudas. Recuerden el inicio de la Copa del Mundo que había empatado con Cabo Verde y
había logrado sí vencer a otro tipo de rivales, caso Uruguay, caso Portugal, caso Bélgica, pero era mucho más sólido lo que venía mostrando la selección francesa, ¿no? Claro. Sin ninguna duda en ese frente de ataque. Bueno, finalmente fue victoria de la Roja 2-0. Estamos viendo las imágenes de lo que fue el postpartido allí en Dallas. Un partido que se abre muy rápido con un penal que le comete Lucas Digne a Lamine Yamal, una falta. Esto se transforma en gol gracias a la muy buena ejecución de Mikel Oyarzabal, del 9 de la selección española, y que tiene una efectividad cerca entre el 89 y el 90% en lo que tiene que ver con penales. Hay una imagen muy buena que es Mbappé diciéndole a Mike Maignan, al arquero francés, a dónde la iba a lanzar Mikel Oyarzabal. Que sí, Maignan va a ese lado, pero la altura del balón, bueno, hizo que no pudiera detenerlo finalmente, así que ahí las cosas se colocaban 1-0. Un partido en el que España tuvo la pelota, le cortó cualquier tipo de posibilidad a Francia, triangulaba muy bien España y siempre había algún hombre libre para tener opción de pase. Y eso tiene que ver con un gran trabajo de la mitad de la cancha. De la Fuente se decantó finalmente para que fuese Fabián Ruiz y no Pedri el que acompañara a Rodri en esa primera línea de volantes. Y el trabajo de ellos dos, junto con lo de Dani Olmo, estuvo la verdad impecable. Dani Olmo, que además participó en el segundo tanto, Pedro Porro es quien lo ejecuta, con un gran trabajo también de los laterales, lo de Pedro Porro por derecha y lo de Marco Curella por izquierda. Y le fueron saliendo las cosas a España. No dejaba de presionar, el ritmo lo tenía constantemente. Francia no tuvo la pelota y no tenía remates al arco. Era impresionante hablar de esa selección que no tenía remates al arco. Un poco aburrido por momentos el partido. ¿Te parece? Y yo estaba al aire, pero después de los 60 minutos, cuando ya España había metido 2 goles, todos esperábamos que al menos uno de Francia llegara. Claro. Para que se como para apretar un poco. Para que se fuera picante al final. Y iban 85 minutos y no pasaba nada. No pasaba nada de parte de Francia. Es cierto. Hay que decir que, bueno, también Francia tuvo el tema del penal muy temprano, a los 20 minutos de partido. Luego, al minuto 30, la lesión de Saliba, de su central, para que ingresara Lacroix, un jugador que estaba debutando en Copas del Mundo, o sea, su primer mundial, básicamente. Rabiot, uno de los de la mitad de la cancha, tuvo tarjeta amarilla y decide sacarlo de Champs para darle minutos a Koné y que acompañara a Tchouaméni, que tampoco les fue bien. Y luego el cambio de Olise, que Olise se vio absolutamente perdido y bueno, ya salía para darle minutos a Cherki. Todo trabajo de España. Ok. Porque si te cortaban... No estaba lesionado. Te presionaba, te cortaba los circuitos, no había posibilidad de que él desplegara sus cualidades que normalmente lo hace cuando tiene espacio. Claro. Y le da minutos a Cherki, a un jugador que no había sido tan importante para Francia en esta Copa del Mundo. Habló Luis de la Fuente, el entrenador de La Roja, que en la previa había dicho, ¿no? Ellos tienen una gran selección, nosotros tenemos el mejor equipo. Y así fue la manera en la cual pudieron ejecutar este plan para vencer entonces a la selección francesa. Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival, pero además con orden, con equilibrio, con sacrificio, con esfuerzo, con un talento futbolístico descomunal, interpretando muy bien las fases del juego. Siempre he dicho que para mí el futbolista español es el mejor futbolista del mundo, precisamente esa interpretación del fútbol, sabe cómo comportarse en el ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España y hoy ha sido un claro ejemplo. Las 3 veces que Francia se ha enfrentado a esta España de Luis de la Fuente, bueno, no le ha ido bien. Lo hicieron en Nations, en Eurocopa y ahora en esta Copa del Mundo. Y un Luis de la Fuente que ya acumula 48 partidos dirigidos con 37 victorias. O sea, con el diario del lunes, el diario del miércoles, era preferible que gane Francia. No sé. No sé. 7:28 de la mañana. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Ahora
Vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Varsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La tasa de inflación de junio fue la menor en los últimos 10 meses. Esto lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en X. Pero además también confirmó otros datos que para ellos son alentadores en esta época o en este momento de la gestión. Ayer el INDEC informó que el IPC general subió menos de 2%. La tasa dio 1,9 y perforó esa barrera psicológica del 2, que no podía hacerlo desde septiembre del 2025. Y aunque en lo que va del año la inflación acumulada es de casi 17%, es decir, en 6 meses Argentina tiene el equivalente a, escuchen este dato, casi 3 veces y media la inflación anual de Brasil, casi 4 veces la inflación anual de Chile y casi 8 veces la inflación anual de Paraguay, hay un dato alentador, que es la inflación núcleo, que en este momento la inflación núcleo está en 1,6 y bajando. Y además, el otro dato que destaca el gobierno y por lo que celebra es que el dato de alimentos, o sea, la inflación en alimentos sigue bajando. En el dato de alimentos de junio, los alimentos solamente subieron 1,3% contra una inflación de 1,9%. Esto significa que quienes solamente pueden comprar canastas de alimentos están dentro de una franja más protegida que el resto de la sociedad que se puede dar el lujo de cubrir otro tipo de bienes y de servicios. El dato dentro de alimentos que llamó aún más la atención fue el corte de carne asado. ¿Por qué? Porque esta vez bajó 1,8 respecto del mes anterior, de mayo. Es decir, el asado en la Argentina durante junio tuvo deflación. Y muchos van a pensar, claro, ¿cómo no va a tener deflación si la carne está cara? Esto estoy citando a los medios. La carne está cara, los salarios no se ajustan, entonces claramente va a ser uno de los recortes. Pero la carne, en este caso el asado, bajó 1,8 en junio, bajó 1,5 en mayo y bajó 1,5 en abril. Quiere decir que durante 3 meses consecutivos el asado particularmente bajó más de 5%. Esto es deflación. ¿Y por qué hay deflación? Porque la situación climática y coyuntural de la agroindustria, sobre todo del sector ganadero, obligó a algunos productores ganaderos a liquidar más vacas en el mercado de cañuelas y eso hizo que la oferta fuera mayor que la demanda. Entonces ahí tenemos un punto a favor de quienes consumen asado, sobre todo en esta época mundialista. Caputo posteó algo interesante en X que dice: la media móvil de 3 meses bajó 0,5 puntos porcentuales, el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Esto indica que vamos por el buen camino. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Para el ministro, esa reducción de la inflación refleja la fortaleza del plan y del programa económico. Estamos ante una situación de programa de estabilidad con descenso de la inflación. Lo que hay que entender de esta parte del plan es que una vez que se estabilice la economía y la inflación siga bajando, nadie más va a hablar del tema de inflación
Así como tampoco hablamos del dólar. ¿Hablamos del dólar si sube 10 pesos? Probablemente, pero cada vez menos. Entonces, con el tiempo, y nos quedan 6 meses de año antes de que llegue un año electoral, vamos a entender que la baja de precios es prioritaria no solamente por una cuestión política, sino también porque está sacando a personas de la pobreza todos los días.
Now. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy, ¿cómo sigue la calle a esta hora? Bueno, Juli, se nota que hay menos tránsito y los que han estado ingresando lo hacen más temprano de lo habitual. Ahora en estos momentos hay un choque en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Docksud hacia el Bajo Porteño. Hay un carril reducido, operativo de seguridad. Siguen las demoras fuertes sobre la traza Avenida General Paz entre los barrios de Mataderos y Villa Devoto en sentido hacia el Río de la Plata, y luego muchísimas demoras en la zona de Saavedra y Núñez, los últimos barrios de la Avenida General Paz en sentido hacia Lugones. Lugones bien intensa hacia Autopista Ilia. Panamericana tiene retrasos, ya hay menos, el tramo es mucho más cortito con las demoras y se está dando entre 202 y el Camino del Buen Aire. Esto se nota porque hay menos tránsito que está ingresando a Capital Federal y tiene que ver con el partido que se juega hoy de la selección argentina. Otro dato a tener en cuenta, Juli, todo lo que va a ser la zona de la embajada británica, la embajada de Israel en Argentina, todos ya tienen vallados preventivos con cortes parciales y tiene que ver con el operativo de seguridad que se ha montado por parte del Ministerio de Seguridad. Entonces, todo lo que es la embajada británica ubicada en Luis Agote al 2400 en el barrio de Recoleta, tiene ya todo un operativo. Después, fuerte el operativo que se va a dar en la zona del Obelisco porteño, ¿no? Independientemente del resultado, los hinchas van a ir al lugar, que es el punto donde siempre concentra a la gente. Entonces, a partir de que finalice el partido, toda la zona de la 9 de julio, Avenida de Mayo, evitarla, utilizar los corredores del Bajo para evitar todas las demoras y los cortes que se van a estar dando. Entonces, estar atento a esto. Los que vuelvan, volver antes, y si no, más tarde, cuando finalice todo el movimiento que se va a dar hoy, ¿no? Excelente, bueno, vamos a seguir de cerca. Yo creo que, como dijiste vos, al mediodía la gente se va a meter adentro en el trabajo, claro, en el lugar donde esté o en su casa para mirar el partido. Va a almorzar y después se va a quedar expectante. Exacto, va a ser así, y una vez que finalice, se va a dar la concentración de hinchas y personas en los puntos emblemáticos. Por ejemplo, en Capital Federal va a ser la zona del Obelisco porteño. En la provincia de Córdoba hay una zona que se conoce que es Patio Olmos, claro, que es donde se juntan siempre, claro, el shopping, exactamente. Sí. Entonces hay lugares emblemáticos que ya están preestablecidos, que van a tener operativos de seguridad, bien, donde tanto los ministerios de seguridad como la policía han reforzado todas esas zonas, ¿no? Excelente. Vamos a estar atentos entonces, Romy, por cualquier cambio. Exacto, vamos a ir contándoles a todos los oyentes lo que va pasando. Gracias. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Y para repasar las noticias vamos a escuchar a los protagonistas, porque tenemos un resumen de lo que pasó ayer y durante la noche de ayer, a la tarde, a la noche y esta mañana. Ricardo Delgado, economista, estuvo en una entrevista en un streaming y le preguntaron cuál es la señal a mirar respecto de la inflación. Y dijo esto. Me parece que es una señal importante. Simbólicamente, perforar el 2 era, me parece, que el objetivo comunicacional de la política económica para estos días del gobierno, y bueno, finalmente lo logró. Me parece que está bien que el gobierno haya abandonado esta peregrina idea de ir a la inflación cero de la noche a la mañana, cosa que iba a ser, que se demostró como inviable, y que, bueno, asuma con paciencia que el proceso desinflacionario es un proceso largo, lento, que puede tener algún rebote, algunas décimas más, algunas décimas menos, pero digo que lo importante es que haya un sendero que se perciba, una expectativa que se perciba a la baja, y no hacerlo de la noche a la mañana, porque eso implicaría costos sociales en términos de impacto sobre la actividad económica, sobre el tipo de cambio, que no son los más deseables, ¿no?
Martín Rapetti, también economista, le dio una entrevista a Cenital y dijo que el mercado tiene una mirada respecto de la izquierda, del peronismo o de la oposición ante este gobierno. El mercado tiene una mirada de que el peronismo de izquierda, como le decís vos, conduce a la economía del país a una mala dirección. Eso es una cosa que los atemoriza, ¿no? ¿Cuánto es autogenerado por estigma, por malcomprensión? ¿Cuánto por factores reales? Bueno, mirá, el cepo es una cagada para el funcionamiento de una economía. Y el cepo se puso en noviembre del 2011 en una situación muy improbable para hacerlo. La economía venía creciendo muy fuerte. La inflación no la sabíamos con exactitud porque se falseaban las estadísticas del INDEC. Era 20-25% por año y los salarios crecían al 30 más o menos por año. El tipo de cambio subía al 5%, 30 menos 5, simplificando, 25% en dólares crecían los salarios en 2010 y 2011. ¿Qué economía puede crecer tendencialmente, o sea, año tras año, los salarios en dólares al 25%? Una economía que vuela, pero vuela no visto, porque las tasas chinas eran 9% anual. ¿Qué vio todo el mundo? Esta configuración macroeconómica no es sostenible. Cuando vos metés el cepo, cualquier persona que invierte en Argentina, que no es argentina y que quiere retirar la guita, no puede. Entonces es una trampa para la inversión, para la entrada de capital, para el financiamiento. Entonces algo de realidad hay. Bueno, esa explicación que dio Martín Rapetti es fundamental para entender por qué cuando muchas personas opinan en encuestas dicen con, por ejemplo, Cristina Fernández estábamos mejor. Claramente, tenían mejoras salariales respecto de los precios, pero claro, era insostenible porque no había ninguna razón por la cual la economía creciera a esos niveles, no había sustento. Entonces ahora estamos viviendo el efecto contrario, que es que se crece con mucha dificultad y los salarios vienen por detrás. Ayer hubo conferencia de prensa, Adrián Rabier, además de responder preguntas de nuestros colegas que están en Casa Rosada, también habló sobre la economía y se le preguntó en parte sobre las reformas y también sobre la confianza de los argentinos en depositar dólares y sobre la inflación. Y esto decía el vocero de la Presidencia de la Nación. Nosotros en la semana pasada en la conferencia de prensa hablamos un poco del plan de estabilización, del exitoso plan de estabilización que este gobierno viene aplicando con un ancla fiscal, monetaria y cambiaria. Sin embargo, de alguna manera seguimos preocupados por el futuro, ¿no? En algún momento Javier Milei dejará de ser presidente de todos los argentinos, podrá volver el populismo, esperemos que no nosotros, pero podría volver y esperamos poner alguna traba a este retorno a la inflación. En este sentido, los cambios en la Carta Orgánica que se están proponiendo buscan precisamente dar más seguridad de que este programa que pone algún tipo de control sobre los agregados monetarios se pueda sostener y de esta manera podamos tener estabilidad monetaria para adelante. Le robamos a los argentinos la mitad de sus depósitos en dólares, lo cual queda en la memoria que hoy lleva a que tantos argentinos quieran tener el dinero atesorado afuera del sistema bancario en lugar de tener sus dólares depositados en los bancos. Restablecer esa confianza es algo que tiene que ser prioridad para los argentinos, para este gobierno lo es. Bueno, ahí explicaba un poco por qué el proyecto de ley de inocencia fiscal 2 va a entrar nuevamente al recinto a ser discutido con cambios que fueron pedidos por profesionales de las ciencias económicas, sobre todo contadores que encontraban dificultad para convencer a sus clientes de sacar dinero que tienen blanco pero guardado fuera del sistema para ponerlo a producir o incluso para invertirlo. Hablando de Mundial, tenemos a la ministra de Seguridad que ayer estuvo hablando acá con Eleonora en esta radio, pero que también habló en otros canales de televisión y otras radios respecto de las medidas de seguridad que están tomando en los Estados Unidos para evitar disturbios en caso de que haya un resultado desfavorable para la Argentina o incluso un resultado favorable pero que genere excitación en el público y genere también desmanes. Esto lo hemos visto muchas veces en canchas locales y lo que quiere evitar la policía de los Estados Unidos, en este caso en el estado en el que están, pero también ICE y otras fuerzas de seguridad, es que tengan que detener extranjeros. Entonces, Alejandra Monteoliva dijo primero que no se va a poder ingresar ni con banderas ni con botellas, Paula. Esto no es común en los estadios, o en realidad sí, lo que pasa es que en los estadios de Estados Unidos se puede o se permite beber alcohol. Sí. Cosa que acá no. Sí, es cierto. Se compra directamente. Se compra ahí y te lo dan generalmente en latas o en vasos, no en botellas de vidrio. Bueno, ahora están tomando todos los recaudos para que no solamente la venta de alcohol esté restringida, sino también que no se usen ningún tipo de utensilio ni de adminículo que pueda resultar ser un arma, porque van a estar todos mezclados. No hay zona de
el opositor versus el local, o el invitado a ver el partido claro, del hay local. zonas en las que sí tienen mayor cantidad de hinchas de un lado que de otro, por supuesto. Pero no está determinado. Exacto, pero hay muchos sectores de la cancha en el que sí están mezclados. Bueno, la ministra de Seguridad decía esto ayer. No se puede entrar ni con botellas, lo que definieron, ni con algún elemento, llámese remera, camiseta, bandera, lo que fuera, que tenga mensaje político o un mensaje de provocación religioso o racial. La mención a las Islas Malvinas no está explícita. Esta tarde se conoció un reporte que envió la FIFA sobre las diferentes banderas y de manera muy clara se muestra banderas permitidas y no permitidas, las banderas de Argentina, las banderas de cada uno de los cuadros, las banderas de las provincias y no permitidas a partir de imágenes que se tomaron durante todo este mes, banderas que hagan alusión a mensajes violentos o a mensajes explícitos que tengan el mapita de Malvinas como contenido político. Bueno, eso fue, para empezar, una de las explicaciones que dio la ministra de Seguridad en base a un informe que recibieron de la FIFA, que está coordinado con las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos. Sí, porque hubo una reunión el día lunes en Virginia con diferentes representantes de autoridades, tanto de Inglaterra como de Argentina y también personal de seguridad de los Estados Unidos. Sí, estuvo el FBI también. Sí, estuvo también. el FBI, estuvo el ICE. También. Estuvieron representantes de las fuerzas policiales de los distintos estados donde se está jugando. De varios distritos, exactamente. Bueno, escucha esto. Ayer, justamente, la Argentina, en colaboración con los Estados Unidos por esta relación intrínseca que estamos teniendo con ese país, le enviamos un listado de más de 30.000 nombres que están identificados en las bases de datos de la Policía Argentina y del Ministerio de Seguridad argentino, que son personas que no están o no son bien recibidas en los estadios argentinos. ¿Por qué? Porque han cometido algún delito, han cometido algún disturbio y entonces no tienen la accesibilidad para entrar a los partidos de fútbol locales en Argentina. Esto no significa que estas personas estén en los Estados Unidos, pero no saben en Argentina si estas personas tienen visa. Entonces lo que hicieron fue trasladarle la base de datos con los nombres de estos individuos nacidos en Argentina, radicados en Argentina, por si en algún caso han llegado a los Estados Unidos con una visa y entonces saben que esa persona es una person of interest, así les llaman en inglés. O sea, es una persona que tienen que tener identificada, que saben que es de interés, porque así como puede no hacer nada, también puede generar un disturbio. El segundo audio de la ministra de Seguridad dice que las medidas no fueron tomadas por Argentina ni por Inglaterra. En estas reuniones de valoración, los países participantes no tienen decisión final sobre la planificación operativa y eso es muy importante que lo digamos. No diseñamos nosotros un operativo porque somos un país que compite, no es una decisión operativa nuestra. Ahí el FBI, que es quien tiene el manejo del análisis de la información de seguridad, consideró que el partido es por niveles de criticidad, por las hinchadas, por la participación, el volumen de participantes de cada uno de los países, por una serie de criterios a tener en cuenta, lo califica como un partido de riesgo y a partir de allí un conjunto de medidas que toman la organización del evento. No son medidas tomadas ni por el gobierno argentino ni por Inglaterra y eso es muy importante tenerlo claro. Bien, ahí quedó clarísimo cómo va a ser hoy el operativo de seguridad. Lo vamos a ver claramente desplegado en la transmisión en vivo que va a ser previa al partido y también posterior. Además, tenemos dos audios vinculados a la política. Habló Juan Pablo Alan, que es senador bonaerense, y dijo que el kirchnerismo ahora está preocupado por la inflación, pero se burló de esta situación. Porque la inflación bajó. Acá se han presentado proyectos de preocupación porque la inflación había subido a 3,4. O sea, 4 veces menos que la inflación kirchnerista y acá estaban preocupados. El kirchnerismo preocupado por la inflación es la ley de Murphy. Por último, Juan Manuel Olmos ayer dio una entrevista en un canal de streaming y habló sobre que no se puede avanzar a ningún lado sin orden económico. Están cambiando la lógica del discurso de la narrativa peronista justamente porque se dan cuenta que hay una agenda política oficial que no se puede cambiar.
nuestros años más virtuosos económicamente fueron con superávit fiscal. Partiendo superávit comercial, los famosos superávit gemelos. Sí. Mirá, el periodo de la historia donde más años consecutivamente se creció y se tuvo superávit fiscal y comercial fue 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Superávit primario 2009, 2010, 2011. Me parece que es parte de el orden macroeconómico, tener las cuentas ordenadas. No se puede programar nada, no se puede planificar nada, no se puede avanzar ni hacer crecer si no se tiene orden en todo sentido. Orden político, orden económico, orden social. El tema es discutir cuál es ese orden. Hasta acá el resumen de Noticias con Audios. Son las 7:53 de la mañana. Hoy es miércoles, hoy juega Argentina y en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 14 grados. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día, muy buena mañana, 7:55 en la mañana. Hay un cielo extraordinario que ustedes se lo perdieron porque entraron más temprano. Me sumo. Querida Juli, hola Juanjito. Hola, buen día. No sabe lo que es, Juli. Es un color hermoso, pero precioso. Es un rojo anaranjado, es una postal esta mañana. Parece un sunset, más que un amanecer. Sí, claro, correcto. Es casi un atardecer. Hoy estás visual. Viste que las personas se caracterizan por ser visual, auditiva y kinestésica. Yo soy, no sabía eso. Sí, hoy estás visual. Soy visual Vos sos en más general, visual, porque sí, soy curioso, tengo ese apetito periodístico que nunca tenemos que perder. Está muy bien. Me caracterizo por eso, me jacto de que mi única condición periodística es tener curiosidad, nada más. Querer No, y indagar. observación tenés. Claro. Porque viste que los periodistas, como nosotros que tenemos oficio de mucho tiempo, vas a ver a alguien y mirás todo, no mirás a la persona. Claro, observás todo, hasta el portarretrato que tiene atrás, a ver con quién está. Bueno, esos somos los periodistas, hacemos esas cosas. Soy un poco raro cuando tomo el subte o el colectivo. ¿Por qué? No me meto dentro del celular como el resto, entonces voy mirando las cosas. Entonces, claro, soy el único que no está dentro de un celular, porque no es que la gente mira el celular, está dentro del celular. O sea, puede pasar cualquier cosa alrededor. Por eso, ¿sabes qué tienen tanto éxito? Esto es una definición de la policía importante. Tienen tanto éxito los punguistas arriba de un colectivo. Es muy fácil, porque todo el mundo lo tiene a la mano, no está mirando, no está atento a quién viene. Entonces, rápido hacer movimientos, 4 o 5 personas y llevarse 6, 7, 8 celulares. ¿Me explico? Las distracciones son múltiples. Sí. Es más, pasa un accidente y a muchos testigos, dice la policía, miren, no estaba mirando. Solo me di cuenta con el impacto, porque estaba mirando el celular. Pero es recurrente, ¿eh? Sí, claro. Es un tema bastante particular, pero obviamente es... Pero a vos te sirve el termómetro, observar lo que pasa, claro. Inclusive en el subte en general tendés a cruzar miradas con las personas que están como vos y mirar celular. Entonces, che, somos los únicos, somos poquitos, digamos. ¿Entendés? Orgulloso. Sí, bueno, qué sé yo. No, pero lo digo bien. Es una manera, porque uno observa las miradas, las formas, en fin. Bueno, pero sí es una mañana muy linda, claro. Hay un atractivo especial, hay una... yo diría una especie de asueto generalizado que vamos a tener y vamos a llevar adelante en el transcurrir del día de hoy.
que tiene que ver con esto de bajar las persianas por parte de los comercios a partir de las 3 de la tarde, los asuetos que se han determinado, las cábalas que hay que cumplimentar. Sí, en el interior y acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, en la ciudad. También. Acá me pasan una frase que dice, A ver. Rodolfo Guier dijo ayer, secretario de ATE, general de ATE, dijo, Sí. se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país. Sí. Hay que solicitarle al gobierno nacional que dicte un asueto administrativo. Ya lo habían pedido antes. Eso va a pasar igual, aunque no se determinó, porque el Exacto, gobierno es lo que tiene yo dije. una cuestión de... Pero hasta Ramiro Marra dijo, presidente, necesitamos a todos y cada uno de los Sí, argentinos sí. apoyando. Claro. Desde otro lugar, quiero decir. La gente lo va a apoyar igual. Termina sí. arreglándolo en forma privada cada Sí. uno con su jefe. Pero olvídate de una dependencia pública a las 4:15 de la tarde. No. Anda a... Bueno, fíjense lo que va a pasar en las clínicas, sanatorios. Va a ser solo urgencia. Todo lo programado fue reprogramado. Es verdad, a mí me cancelaron Perfecto. un turno. Está olvídate. perfecto. Bueno, por ejemplo, es lógico, es habitual, no tiene sentido. Te va a atender un tipo que va a estar mirando el partido de reojo. No, y pero pará. Solo va a consultar. Pero el turno me lo cancelaron a las 18:30, no a las 4. Y pero es que es lógico, porque Pero si para alarga ti- quién te atiende. Y si gana Eso. Argentina, ¿cómo ¿Cómo transitas? ¿Cómo llegás? ¿Vos te pensás que yo de la cancha del estudio de televisión hoy a las 6:30 de la tarde, si Dios quiere, anulo Mufa? Sí, anula todas las mufas. Imagina, sí, está todo anulado. Sí, porque sí. si no, no Obvio, podemos Está hablar. cancelada la no mufa, puedo decir que chicos. cada 2 por 3 va a ganar Asúmalo. Inglaterra, Sí. olvídense, somos puntos, jugamos muy mal. Inglaterra tiene un equipazo, la rompe Bellingham. Está bien. Voy a hacer la de Paula. España no me gusta nada. Capaz que es campeón, digamos. Claro. Voy a hacer la de Paula, digamos. ¿Yo ¿no? por qué? No, No, porque No. ¿te acordás que decías, no, España ¿Qué no me hiciste? gusta esto, no está bien, qué sé yo? Y España hizo un diferencial extraordinario. Se despertó el día que se tenía que despertar y Mbappé se acalló el día que se tenía que acallar. Nadie pensaba que ganaba España. Y pero esto es fútbol, por eso digo. Bueno. Yo creo que Argentina tiene un diferencial per se frente a esta selección de Inglaterra. Ahora, con esta lógica de nulo mufe, deben decir, no, vamos a perderla, corremos de atrás, somos puntos. Ahora, lo de los turnos médicos y eso hay un límite ahí medio. Bueno, igual no era una emergencia. No importa, No, por eso, no. todo lo que sea emergencia, sí, pero después va a haber una especie de asueto generalizado. Claro. Sí. Las panaderías van a cerrar. No creo, porque Acá me están diciendo una algunas cadena de abren, supermercados, me dice, nosotros abrimos todas las sucursales. No, Bueno, es cierto. Las van a abrir, no sé si va a ir gente a comprar, pero... Te vas a dejar un cajero, va a tener Sí. una entrada. Pero y van a cuan- estar viendo el partido. Sí. Claro. O sea, los chicos van O a estar escuchando. trabajando, entre comillas. Yo les conté ya, yo No, entré al hoy en día supermercado ya todos ven. en ese contexto y hay una mala predisposición del que atiende. Te pido por favor que no vuelvas a No hacer eso. no voy a ir hoy. Yo ayer haciendo el programa, los chicos que están en cámara y demás en el canal, por supuesto Claro, nadie está- estaba atento a nada, estaban todos imagínate. mirando el partido en los celulares. Ponchá Paulino. Pero es y está- obvio. Está No, bueno. dejaban las cámaras fijas y ya, y el dire se Pobrecito, desarmaba. yo que sé lo que pasa atrás, te veo ahí solito en el canal, Si mi eso, amor. si eso Hoy- pasaba con sí, un Congo hoy en Uzbekistán. Yo pensé que le iban a poner a Robertito desde el exterior. Yo también, pero no digas nada, no alimentemos más. Yo creo que era el día, el programa era ideal. Había que estar ahí. Ideal. El Robert Day. Ideal. El Robert Day. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, así que nada, con la expectativa de un partido. Miren lo que es la postal, ahí tenés, mirá Ah, la es imagen. espectacular. Lo que estaba tratando de contar, que hoy es la imagen de esta hora de la mañana de la mayoría de las personas. Hoy cuando venía por Escalabrín Ortiz, vi en 3 esquinas distintas gente sacando fotos y claro, la primera no entendía. La segunda me di cuenta. Estaba sacando al cielo para tener esa imagen, esa postal. Hay que Es preguntarle anaranjado. claro, parece luna roja, hay que preguntarle a Ezequiel si es un fenómeno. No sé, dicen, en el campo decíamos que cuando el cielo estaba así medio rojizo, era frío. Y justamente coincide con que hoy es el día de máxima temperatura y a partir de la tarde-noche empieza a entrar un frente frío. Mirá, Dijo puede Ezequiel ser. Marcucci. Sí, también mi abuela decía que le Y dé a bueno, la en el rodilla y va a campo llover. decíamos, sí. Pero flojo eso también. No, es la humedad. Es la humedad, tiene razón. Es la humedad. Ah, si Igual usted- puede ser una señal, chicos, no lo saben. Con lo que yo los respeto a ustedes dos, con lo que saben, me dicen, no, puede ser lo de la rodilla, yo me levanto y me voy. Pues me parece una falta ¿Por de. qué no? Porque no lo podemos comprobar científicamente. ¿A vos Bajá, nunca no. te curaron el empacho? Sí, y ¿A vos está, nunca está te mal curaron la también. insolación? Sí, pero está mal. Sí, me ponían un anillo hirviendo para sacarme un orzuelo y me quedaba peor. Entonces, no, Te sacaban el ojo. no, yo no comparto. Todo bien, pero no comparto. Es raro todo eso, qué sé yo. Bueno, les cuento un poquito dónde andamos, más allá de lo que he contado muy bien Juli y todo lo que hemos tenido, porque efectivamente la mirada está puesta en Argentina y Inglaterra a las 4 de la tarde, pero hay otros temas. En particular porque a esta hora en el mundo, efectivamente se ha confirmado, el mando central de los Estados Unidos ha confirmado que las fuerzas han iniciado una nueva oleada de ataques contra Irán.
porque Irán ha publicado un video de lanzamientos de ataques con drones hacia la base aérea en Jordania hace un ratito, y porque ya hay 6.000 marineros que están varados en el estrecho de Hormuz, que ha vuelto a ser cerrado. Un día después de haber anunciado Trump que iba a cobrar efectivamente un peaje del 20%, dio marcha atrás. O sea, Trump dijo y se desdijo en 24 horas, a veces lo hace en menos de 24 horas y a veces en un poco más, pero que se diga y desdiga, o que diga y desdiga, es bastante habitual. Pero ahora amenazó con aniquilar la infraestructura energética iraní la semana próxima si no se alcanza un acuerdo. Voy a exterminarlos, dijo Trump. Bueno, más allá de todas estas cosas, el premier israelí Benjamín Netanyahu está viajando el fin de semana a Washington, acaban de confirmar los medios israelíes. Pero aún no hay reunión programada con el presidente Trump, según informaron algunas cadenas, citando a medios israelíes en los Estados Unidos, pero se supone que efectivamente va a tener un encuentro con Trump. Preludio de un acuerdo, no lo sé. En cualquiera de los casos, efectivamente la situación en el estrecho de Hormuz está en su semana de mayor tensión en las últimas 5 semanas. Y por eso el precio internacional del crudo subió, por eso efectivamente se agudizó el conflicto en toda la región, se atacaron todas las bases militares norteamericanas en la región, se estableció por parte del régimen iraní también una avanzada que incluyó Israel, más allá de que efectivamente tampoco cesan los avances sobre sectores de Ucrania, y en ese contexto la guerra de Ucrania también genera atractivo y noticias bordeando a Europa, una Europa que dice que se va a armar porque va a defender hasta con la última gota de sangre su independencia. Todo esto, como lo dijo ayer el propio Emmanuel Macron en una cumbre con 25 países aliados. Bueno, más allá de esto, después está el tema Venezuela aquí en lo doméstico, donde la novedad que aflora en las últimas horas es que han propuesto el fortalecimiento de la democracia. El presidente de la Asamblea Nacional anunció un plan conjunto con otras fuerzas políticas para la recuperación de las instituciones. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que dice Clarín esta mañana en tapa. Que el chavismo y la oposición acuerdan un plan para llamar a elecciones con la venia de los Estados Unidos. Que es algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo, cuando el 4 de enero finalmente se encarcela al propio Nicolás Maduro. Porque lo que ocurrió después, los 6 meses posteriores, 7 ya, fue que el régimen se apropió sin Maduro de la conducción política del país en una situación extraordinariamente anómala, con un proceso electoral muy amainado, fraudulento, que dejó en el poder a los que probablemente la gente no quería. Después vino el terremoto devastador, que ya tiene casi 5.000 muertos, víctimas fatales, que tiene muchos cuerpos sin identificar, que tiene desaparecidos aún, que tiene más de 20.000 personas que se quedaron sin hogar, que agudizó toda la crisis que estaba preexistente, con una reconstrucción que va a implicar una monstruosidad de fondos, probablemente más de 50.000 millones de dólares en el corto plazo, y que va a llevar mucho tiempo además. Bueno, ese proceso, muchos se preguntaban si podía ser encarnado, si podía ser realizado por la actual conducción, muy degradada políticamente hablando, en Venezuela. De allí que efectivamente parece a todas luces esperanzador que haya una situación de resolución democrática para la institucionalidad de Venezuela que requiere esa reconstrucción tras el terremoto múltiple que le tocó atravesar histórico a la sociedad venezolana y que fue todo lo devastador que ya conocemos. Bueno, más allá de eso, después está el contexto, obviamente, de la Argentina y nuestros temas. Independientemente de muchas cosas que tienen que ver con la Copa del Mundo, de lo cual vamos a hablar en un ratito, me pareció fuerte lo de Luis de la Fuente, no sé cómo lo viviste, Paula, pero Francia tenía enfrente al mejor equipo del mundo. Que jactarse de ser el mejor equipo del mundo en la previa, ¿no? O incluso lo que determinó un medio español que le estaba empezando a coser la segunda estrella. Marca lo tenía y poco a poco lo ha ido haciendo. Cuando ya venció, por ejemplo, a Portugal, fue mostrando un poquito más avanzado cómo iba cosiendo la segunda estrella. Qué osado, ¿no? Eso sí que no es anular mucho. Igual nosotros íbamos a hacer eso y nos prende el fuego el medio. Igual sí entiendo el convencimiento de Luis de la Fuente. O sea, no lo decía en manera prepotente, pero la realidad es que en los 2 partidos anteriores, clave que había tenido ante Francia, bueno, los había dejado en el camino. Así que tiene un muy buen medio campo España. Ahora, tienen una dualidad en España, porque hacen ese tipo de cosas en un medio que es mainstream, sí, deportivamente hablando, pero después, por otro lado, me dicen que en las calles no explota cuando sale la selección. ¿Viste lo que decía? No, yo tengo 2 amigos en Madrid ahora, que uno además vivió mucho tiempo en Madrid, me decían, no pasó nada en España, sabía si ganaron o perdieron.
en la calle. Ayer hubo un móvil, creo que en la pantalla de La Nación, que, ¿En serio? que lo mandaron a recorrer las calles y había una sola persona con la camiseta. Una sola, era el partido definitorio. En París rompieron todo. Bueno, y si hubieran ganado también iban a romper todo. Sí. También nosotros tenemos una cuota de parisinos. Es un compartimento parisino. Sí. Bueno, en cualquiera de los casos, qué sé yo, son maneras de vivir el fútbol, ¿no? Sí, claro. Es cierto que La Roja tiene un desenvolvimiento, una línea de juego que la ha caracterizado. Creo que se habían enfrentado. ¿Cuántas veces se habían enfrentado Francia y España con De la Fuente como técnico? Esta es la tercera vez que se enfrentan y, por ejemplo, uno había sido por Nations, el otro por Eurocopa y los tres, y ahora por Copa del Mundo y los tres ganaron. Ganó España. Sí. O sea que efectivamente España le encontró la vuelta a Francia. Esta España, sí. Esta España. Hay que ver si le encuentra la vuelta a su rival del próximo domingo, sea cual sea. De la Fuente dijo: me encantaría jugar con la Argentina por la admiración mutua que tenemos con Scaloni, porque además Scaloni siente que De la Fuente es un poco su profesor. Sí. Claro. Ellos se conocieron, tienen una extraordinaria relación. En la previa estuvieron también muy elogiosos los técnicos tanto de Argentina como de Inglaterra. Con España, sí. No, y con España y entre ellos. Entre ellos también. Scaloni y Tuchel, ¿no? Que efectivamente también tuvo conceptos muy elogiosos sobre la Argentina y sobre Messi en particular. Sí. Dijo: yo hasta, ¿no? Una cosa así como ya coqueteé con la idea de poner una marca personal. Sí, lo vamos a estar escuchando y dice, la realidad es que ¿qué puedo hacer? O sea, si se nota la calidad, se nota los anticipos que tiene, ¿Querés la escucharlo lectura, de todas maneras? Pongamos esa versión, porque me pareció muy descriptivo de cómo ve Inglaterra esta Copa del Mundo y cómo ve a Messi para enfrentar a Messi y con qué arquitectura lo hace en términos de lo futbolístico. Estaba pensando en hacerle una marca personal bien de vieja escuela. No estoy seguro si vamos a seguir adelante con esa idea, pero se me cruzó por la cabeza. Si analizas los partidos vas a sentir cómo ve las cosas antes que cualquier otro jugador en la cancha. Es como si la pelota le cayera a él, encontrara el espacio, se genera a sí mismo también 2 metros para poder tener algún espacio con su zurda y después ejecutar la solución al nivel más alto. Creo que encontramos algunos patrones de juego, por supuesto, pero sí es único jugar contra los campeones defensores, es único jugar contra Leo Messi, contra su equipo, es único jugar con Inglaterra ante Argentina. Un gran partido en el torneo. Bueno, efectivamente allí está la consideración, ¿no es cierto? Bueno, volviendo al tema de la agenda y dónde estamos en Argentina por estas horas a las 8:10 en todo el país, con una temperatura que, insisto, va a ir en ascenso y que ya están los 12 grados 8 décimas, como bien marcaba el querido Ezequiel Marcucci. Estamos por encima de la temperatura máxima que tuvimos efectivamente en el transcurso del día lunes, sin ir más lejos. Bueno, en principio, ayer el dato que dominó la escena fue la inflación, la contaba Julia hace un ratito, el famoso 1,9, que finalmente terminó perforando el 2% después de 10 meses, más allá de que fue 1,9 y no 1,6 como había sido en junio del año pasado, todavía en términos interanuales está por arriba. En el año 16,8%, el acumulado. Piensen que el proyecto de presupuesto, el que el presidente mandó en septiembre del año pasado, daba cuenta de una inflación para todo el año del 10%. Es decir, una inflación 70% por encima en el primer semestre de lo que se había proyectado para todo este 2026. O sea, da cuenta de una situación que no fue deseada ni mucho menos, que no estaba planificada, que no estaba acorde al plan, digamos, la lógica del gobierno, que se fue de manos, pero que empieza a tomar un cierto cauce descendente muy beneficioso. A tal punto que hubo provincias incluso que la inflación estuvo por debajo de ese 1,9. Mendoza, 1,5. Tucumán tuvo una inflación, la provincia de Tucumán tuvo una inflación del 1,4. Y alimentos y bebidas, el dato más importante que hacías alusión, Juli, vos, fue 1,3%. Por supuesto, el componente de servicios aumentó bastante por encima de la media, eso es lo que le pone un piso a la merma de la inflación, y si hubiéramos utilizado la nueva canasta más actualizada de precios, donde el componente de servicios tiene más preponderancia, la del 2017 versus la del 2004, hubiera sido más alto, que es la que utilizamos hoy, hubiera sido más alto y hubiera estado arriba del 2%. Es a cambio que el gobierno le había propuesto incluso al fondo, que el fondo le había pedido, que el Banco Central comunicó que iba a ocurrir en enero, y cuando tomó la decisión política del presidente de no ejecutarlo, se fue Marco Lavagna, del INDEC. También hay que decirlo. Pero en cualquiera de los casos, la inercia es inobjetable. ¿Quién terminó por arriba del promedio, así como contamos las que están por abajo? Neuquén, que tiene una inercia de inflación bastante por encima de la media, porque están validándose precios a propósito de salarios más altos y a propósito de la inercia y la dinámica de crecimiento que tiene la propia provincia. Es la única provincia donde hay más, no menos empleos, donde hay incluso una docena de empresas adicionales a las que había el año pasado. En todo el conjunto del resto del país hay menos empresas.
es la meca de la Argentina por estas horas, es el boom de la expansión económica del país por la formación geológica de Vaca Muerta y por todo lo que se ha dado en términos añadidos, incluso con el boom de la construcción que eso implica. Está llevando adelante obra pública, que no todas las provincias lo hacen, financiada en parte con acuerdos con privados, petroleras que adelantan 5 años de, por ejemplo, de peajes a cambio de que le hagan las autovías como la de la Ruta 22, que por supuesto son un trabajo que hace articulado en las provincias con fondeo incluso de organismos internacionales. Pero hay allí una inercia, una lógica bastante distinta a la que pasa en otras provincias como Chaco, como Misiones, sin ir más lejos. Bueno, por eso la inflación fue 2,2. Y por eso en Tucumán 1,4. Probablemente, entre tantas explicaciones que uno podría encontrar. En cualquiera de los casos, una familia tipo necesitó ayer 1.530.000 pesos para no caer en la pobreza. Fue el dato subsiguiente que dio a conocer el propio... Sin contar alquiler. Sin contar alquiler, que siempre lo que marcamos, porque todo el mundo dice, pero si la mitad de eso o un tercio lo gastás solo en alquiler, así sean las zonas más marginales. Es cierto, sin alquiler. Con alquiler 2.200.000, 2.300.000. Sí. Bueno, y por supuesto un promedio. Alguno necesita más, otro un poco menos, depende de la geografía del país. No es lo mismo 2.300.000 en mi ciudad de Las Flores que en la ciudad de Buenos Aires. No, claro. Allá probablemente seas clase media, en la ciudad de Buenos Aires ni siquiera llegas a estar pobre, por arriba de la línea de la pobreza. Bueno, hoy Economía sale a renovar casi 3 billones antes del Mundial de pesos y debuta el bono del 2029. Para captar más dólares hablan de $2.000. El Bonar A29, que es AO29. Exactamente. Ya había hecho un Bonar 27, un Bonar 28. Sí. El Bonar 28 pagó una tasa casi del 8, el 27 pagó una tasa del 5. Hay que ver a qué tasa le validan la del 29, ¿no es cierto? Yo creo que va a estar muy parecida a la del 28 porque son años consecutivos de un gobierno que desconocemos quién va a estar. Claro, correcto. Esa es la lógica. Bueno, el Banco Central ayer compró 532 millones de dólares. Fue la mayor compra en la era Milei, la mayor incluso desde el 2022. Con lo cual acumula 12.000 millones de dólares en lo que va del año de compras de reservas. No quiere decir que hayan quedado en el Banco Central, porque mucho se usó para pagar deuda. Pero lo hizo con un dólar oficial a la baja, que terminó por debajo de los 1.500. Sí, acá lo que hay que decir sobre la compra masiva es que esto lo puede hacer porque encuentra una oportunidad del remanente. Es decir, no hay privados que estén demandando esos dólares. Sí, o sea, y ayer hubo un dato adicional, que es que una compañía liquidó una obligación negociada de una empresa. Entonces entraron dólares. Entraron dólares adicionales y eso los captó el gobierno. Probablemente eso no ocurra hoy. Y es algo que no ocurre todos los días, correcto. Pero más allá de todo eso, definitivamente fue festejado por Luis Caputo. Es una demostración para el gobierno de que el tipo de cambio no está atrasado, porque la combinación de superávit comercial con un banco central llevando casi 130 jornadas consecutivas de compra de reservas hace suponer que no hay una tensión cambiaria. Y entonces el gobierno se aferra a esta idea de que este dólar es competitivo. Otros sostienen que como no está liberado el cepo por completo, en particular todavía rige para las empresas, ni tampoco pueden girar las utilidades que quedaron pendientes, solo las del último año, en un proceso de apertura gradual que estableció el gobierno. Creo que a todas luces parece bastante criterioso por la lógica y por la historia argentina, pero otros le reclaman mucha más celeridad para despejar cualquier suspicacia y tener un sistema absolutamente normalizado, y que es la oportunidad justamente cuando hay paz cambiaria. Bueno, en ese debate es que una biblioteca sostiene que efectivamente si esto ocurriese y el tipo de cambio fuera exactamente libre, quizás estuviera un peldaño por encima, 1.600, 1.700, no lo sabemos. El gobierno se aferra a esta idea además de anclar expectativas, porque el dólar no se mueve, entonces ancla expectativas y también busca la idea de que la inercia de remarcación cese, independientemente de que el límite más importante es cuando no vendés, que no podés validar, no te validan precios más altos, entonces es lo que estamos viendo en la liquidación de stock que están haciendo muchos en el ámbito de el indumentario o el calzado, que fue el sector que además menos creció, 0,4 promedio. Hay un factor adicional a esto que es, si vos soltás el resto de lo que te queda de las capas del cepo y todavía tenés eso que llaman en el gobierno money overhang, que es el dinero excedente que se emitió durante el 2022-2023, que hoy está colocado probablemente en plazos fijos, en fondos comunes y demás, ese dinero podría ir al dólar y eso te podría generar otra vez un fogón inflacionario, que no tiene que ver con que suban precios relativos, tiene que ver con que sigue habiendo un remanente de circulante que no debería estar, y eso no lo pueden controlar porque está en manos de privados, si no sería expropiación. Esa es la lógica de este gobierno. Entonces lo que dicen es, yo por ahora, como sé que ese excedente está en manos de privados, no toco todas las
todos los controles o todas las regulaciones cambiarias, porque me podría generar un efecto contrario a lo que quiero provocar, que es la baja de la inflación que está sacando gente de la pobreza. Esa es la lógica. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Si la inflación sigue bajando, van a tener, en principio, que modificar el índice de medición de precios, porque una vez que vos ya llegues a un nivel estándar, tenés que hacer el cambio, porque te lo están pidiendo no solamente en el fondo, sino que te lo están pidiendo todos los profesionales. Sí, correcto. Y efectivamente creo que debió ocurrir a partir de enero, porque era parte del compromiso del gobierno. Lo que insisto es, el gobierno tenía en claro que había pisado algunas tarifas en 2025 por el contexto electoral, sí. Luz, gas, las libera este año, aumentan por encima de la inflación, eso le iba a trastocar el dato y como consecuencia de ello dijeron, bueno, lo dejaremos para más adelante. Sí. Con lo cual hubo una decisión política, no fue una decisión técnica. Y lo que estamos midiendo tiene una canasta que a todas luces no es una canasta que mida cualquier otro país. O sea, tenemos el mismo sistema de medición que otro país, pero tenemos una canasta mucho más añeja. Ningún país mide, ni siquiera en la región, con una canasta tan vieja. ¿Me explico? Sí. ¿Correcto? Pero también esa es una anomalía. Que es la misma canasta que estamos usando para medir históricamente. Entonces, no se le puede achacar que el dato sea malo, sino que está siguiendo la lógica. Sí, pero... ¿Te tenés que actualizar? Sí. Pero no es lo mismo en 2022 o 2018... que en 2026, porque a medida que pasa el tiempo, si no el próximo gobierno decía, no, pero siempre se midió con esta canasta, dejemos la del 2004. Yo coincido con eso, que hay que actualizarla. Tenemos 22 años de atrás. No, hay que actualizarla porque sobre todo hoy lo que pesa en los salarios, y lo estamos viendo, por eso el reclamo de que la inflación no te representa, es que las tarifas pesan más en el bolsillo de la gente. Que a la clase media no la representa. Exacto. Porque para la clase media es más. Sí. Cuota de colegios privados, la prepaga. Exacto. Lo ves en la estadística, telefonía, luz, internet, sí, gas. Coincido. De hecho, transporte, para poder casos, saber peajes. eso, hay un ejercicio que se puede hacer individualmente, es calcular tu IPC. Y ahí te vas a dar cuenta la diferencia de tu bolsillo respecto del promedio. Siempre la hubo, ahora en un reacomodamiento importante de precios relativos, que muchos dicen que a todas luces se imponía, que era bastante más lógico, empezamos a tener una canasta más parecida a la del europeo, que si vos vas a Europa, Juanjo, ¿qué me decías? La comida es baratísima. Sí, ahora, claro. Son los servicios. La gente se cuida del agua, de la luz, del gas, del transporte, ¿no es cierto? Sí, lo que es el monotributo nuestro también, ellos lo tienen fijo, digamos. Pagan primero 100 euros, después 200, el tercer año ya pagan siempre 300 euros todos y depende del negocio que hagan. Acá va variando. Esos son los contribuyentes, los mínimos contribuyentes. Claro. Pero los que son monotributistas. Sí. Como hablando de eso, ayer se produjo la actualización de la escala de monotributo. El máximo de facturación ahora ya puede superar los 10.500.000 pesos por mes, que están en la categoría K. Eso se va a terminar. Porque se va a terminando, digo, valga la redundancia, porque vas a llegar a un nivel en el que la categoría más alta del monotributo está prácticamente cercana al inicio del responsable inscripto. Y ese, lo que llaman los contadores enanismo fiscal, perjudica el sistema entero. Sí, pero vos sabés que ahí, porque también aumentó 16,8 el mínimo imponible a partir del cual te cobran el impuesto a las ganancias. Claro. Porque eso fue la ley que votó el Congreso. Y que cada 6 meses termina actualizando los mínimos para que justamente no quedes retrasado en una economía inflacionaria como la Argentina. Yo no digo que se termine mañana ni en este gobierno, lo que digo es que en algún momento eso se va a tener que empalmar y vas a tener que dejar solamente a los que tienen las categorías más bajas, a las primeras 4, y el resto va a estar en un sistema más simplificado, incluso que el que conocemos hoy. Porque vos pensás que una persona que hoy cobra por año 10 millones de pesos no está pagando los impuestos suficientes que debería pagar en relación al que cobra en relación de dependencia o comparativamente, porque el que cobra 10 millones de pesos en relación de dependencia paga ganancias todo el año y el monotributista no. No estoy en desacuerdo con que pase, bien, pero es el que así. está en relación de dependencia tiene una jubilación mayor, justamente, pero para alinear lo que vos tenés que hacer es decirle, bueno, no le voy a cobrar lo mismo que al de relación de dependencia porque tiene beneficios, pero tampoco le voy a eximir de pagar cualquier impuesto. Yo no estoy de acuerdo porque ahí vos tenés un trabajo más inestable, sos monotributista, tenés un ejercicio profesional, dependés justamente, de yo lo conozco tuyo. Gente de que nació, el otro lo tiene así. Más estabilizado, bueno, por eso digo, pero se la busca, la rebusca, la tiene. Porque si vos entras en la categoría de responsable inscripto, te masacran. No, estoy de acuerdo. Te masacran. Chicos, entonces no me jodan, digamos. Pero está bien. Pero quiero menos Estado. Sí. Soy mileísta ultranza. Ahí querés menos impuestos, no menos Estado. Menos impuestos. No, menos Estado sobre mí, digamos. Y bueno, por eso, pero para tener menos Estado necesitas menos impuestos. Menos impuestos. Y lo que están diciendo... Porque es impuesto al trabajo, después pago todo el resto de los impuestos. Pero esto lo dicen los contadores, dicen, si vos querés un sistema balanceado para que vos, que estás en responsable inscripto, pagues menos, también tenés
que hacer que los demás que hoy no pagan, paguen, porque el monotributo es muy difícil de controlar. Pero está bien, pero eso es una tarea del gobierno, que la haga, que la ejecute, saque los inspectores, que vaya a hacer los controles que corresponden, es muy importante. Yo entiendo lo que vos decís. Lo que yo digo es, así como actualizamos el índice por el cual se mide el IPC, también vas a tener que actualizar el sistema tributario. Cuando haya una reforma, esto va a ser un debate. Pero obvio, es una reforma que se harto impone, claro. Eso estoy en todo de acuerdo. Lo que me parece que la reforma tiene que ser más cercana a la imposición tributaria que tiene el monotributo que al que tiene el responsable inscripto. Pero obvio, bajar los impuestos, pero para bajarlos necesitas que todos paguen. Y la gran mayoría de los monotributistas hoy pagan una mínima cuota y a veces hasta no pagan. Yo creo que ahí podrías tener incentivos, por ejemplo. Exacto. Las deducciones de ganancias para los que están como responsables inscriptos, multiplicadas por 10. Exacto. Para los colegios, lo que te permiten descontar por los colegios privados, por las prepagas, o si vos por las obras, mañana, por las refacciones que hagas en tu casa, etcétera. Si vos te anotás en la universidad a hacer un posgrado, vos no deberías pagar ganancias. Por ejemplo, porque no es ganancia, estás construyendo efectivamente eventualmente una carrera. Está muy bien, es un debate apasionante, les digo. Es divertido. A Juli le apasiona porque tiene el foco puesto en la economía, pero además a todos los argentinos nos involucra. A los que hacen shows, que como es mi caso, el problema es que si vos sos responsable inscripto tenés que cobrarle 21% más por el show. Eso ni hablar. Pero vos tenés un trabajo aleatorio. Sí, porque es el IVA, que además no lo descargas. Pero, ¿En Juanjo, dónde lo descargas? Vos tenés un trabajo aleatorio, que es un día trabajas, un día no. Pero un profesional, un odontólogo, que es monotributista hoy, trabaja todos los días, tiene pacientes todos los días. Eso es considerado otro tipo de trabajo, no el aleatorio. Esa es la persona que atiende pacientes todos los días. Entonces, te están comparando a vos con una persona que trabaja con frecuencia e ingresos frecuentes. Y cada vez tiene más ingresos. Y esa persona paga menos que uno que trabaja en una clínica. El odontólogo. Va a jugar un partido de fútbol. Sí. Se rompe el tendón de Aquiles. Tiene que estar 3 meses en su casa. No trabaja. ¿Cómo cobra? Pero el responsable inscripto también. Es lo mismo. No, el responsable inscripto. Es lo mismo, Paulino. No, el que trabaja en relación. Estoy hablando, la comparación es con el responsable inscripto o el que trabaja en relación de dependencia. Con el responsable inscripto. Yo digo, el responsable inscripto paga casi 70 veces más de impuestos que el monotributista. Esto está dicho por personas que por eso digo, pero son dos figuras distintas. Responsable inscripto. No, estamos hablando de los independientes. Claro, y después el que está en relación de dependencia que tiene un cobijo de la ley. Eso sí. Bueno, entonces yo creo que tenemos una RT. Pero un actor no tiene un cobijo de la ley, a eso me refiero. Él es actor o es presentador o humorista o todo lo que quieras ponerte en tu currículum. Claro. No, y vos dependés, por él, es una lista enorme. No, por eso, vos dependés mucho de la demanda. No estás ofreciendo un servicio que te van a contratar en función de la necesidad. No. Es entretenimiento. Entonces se entiende. Claro. Ahora, un profesional hoy, si está ya instalado en un cierto sector de la sociedad o de la comunidad en la que vive, va a tener pacientes o va a tener clientes si es un contador o abogado. Y esa gente muchas veces, para empezar, empieza con el monotributo y después se pasa a responsable inscripto. Claro. En algunos casos, ¿qué hacen? Tienen muchos monotributos, varios, con nombres de otras personas y siempre pagan el máximo de la categoría sin pagar ganancias. Y también como estás inscrito. Pero tiene personas que están poniendo su ADN al servicio de otros, pero es una decisión individual. Esto como las empresas que tienen muchas empresas que les son aleatorias, tienen una casa matriz, vos lo sabés mejor que nadie, tienen otras que son subsidiarias, se venden entre ellas, se debiten impuestos entre ellas, se hacen de proveedores que son empresas aliadas o asociadas. Esto es lo mismo, digamos. Cada uno busca el mejor método para la sobrevivencia. No lo estoy criticando, lo que digo es que hay una forma más simplificada de hacerlo para que todos contribuyente pueda aportar algo y no varios aporten todo y un grupo grande no aporte suficiente, eso digo. Sí, hoy los grandes están pagando poco, digamos, ¿no? Porque las has eximido de todo, les has puesto blanqueo, les has quitado con las reformas impositivas. Un empresario mediano y grande no te va a decir eso, te va a decir, me están matando con los impuestos. No, si vos lo sacás al aire. Sí, claro, pero le has dado también múltiples beneficios. A los que entraban en el RIGI tienen una tasa adicional distinta. Los que entraban en el RIMI también, que es cierto, son los menos. Claro. Todos, ahora, si hay un pibe que te está escuchando, te va a decir Me enamora, ¿sabes qué? El modelo en todo caso, donde el gobierno habla mucho, que es simplificado. 10% ganancia, 10% como Paraguay. Sí. Viste que te dicen 10% ganancia, 10. Sí. Entonces es simple. Espectacular. Si vas a un modelo simple, bueno, tenemos todos más cerca, pero eso es más cercano al monotributo que a la lógica del responsable inscripto, por lo menos de hoy. Salvo que al responsable inscripto le pongas multipliques por 10 las deducciones que puede hacer. Sí. Eso sería un régimen mucho más atinado, más apropiado. Sí, el responsable inscripto es el que pierde siempre. ¿Por qué? Porque va a tener una jubilación mínima, paga mucho de impuesto y no tiene opción. Nunca mejor dicho. Sí.
Eso salvo sí, que haga su propio aporte, una caja propia. Eso, correcto. Me asumo algo más. Un oyente en YouTube dice, vuelvo a contar lo mismo. Llegué a Argentina hace 2 semanas y me sigue sorprendiendo que nadie te da un ticket ni factura. Tenés que pedirlo. Y de nuevo, te invitan todos a pagar en cash con descuento. Es interesante el dato porque es real. Claro, porque efectivamente, ¿qué está haciendo el empresario? Te dice un 10 o un 15 de descuento. Yo siempre le digo, sí, no hay problema, yo te pago en efectivo, 25. Sumale el 21 del IVA, el 4 de ingreso bruto. Con 25 yo estoy el efectivo. Sí. Dice, no, está bien. Yo soy jodido, digamos. Pobre el kiosquero que viene Yo digo, dame Julio la Paulino, factura, ¿no? que si yo pago impuestos, quiero que vos también lo pagues. Chabón, tengo un kiosco ahí, 9 horas. No, tú quieres el 25. Dame el 25. Claro, Si te da el 25, pagas en efectivo. Sí, claro, no tengo problema. Sí, claro, pago el 25, sí. ¿Alguna vez te ha salido? Muchas, ¿sabes cómo? Claro. Porque el tipo no te quiere No, cobrar. porque ¿sabes qué? No Los te empresarios quiere. y sobre todo los comerciantes necesitan el efectivo porque hoy hay poco circulando. Entonces, Estoy contando algo que no debería. Bueno, ya no lo me metieron en un ya hasta ahora te van a citar a declarar. Esto pero es culpa de mí. Esto lo hacía yo en casa y también papá y mamá discutían. Perdón, fui yo. Les cuento un poquito más allá de todo esto que ha sido apasionante, porque es un debate de los que se viene en la Argentina que tiene que ver con el sistema impositivo y demás. Bueno, después la economía tiene otras cosas. Por ejemplo, en los primeros 4 meses del año se perdieron más de 5.600 empresas y ya son 28.262 las bajas durante la gestión Milei. Esto es el promedio, entre las que se dieron de alta y las que cerraron. No solo son las que cerraron, o sea, es el saldo neto. Hoy hay en la Argentina 28.200 menos empresas de las que existían en diciembre del 2023. Dato. Casi 7 de cada 10 empresas, mientras tanto, despidieron personal en el primer semestre según un relevamiento de Boomerang, que mostró que el 67% de las compañías aplicó desvinculaciones durante la primera mitad del año. Y también crecieron las empresas que no prevén otorgar aumentos salariales ni incorporar personal, que es una dinámica que naturalmente preocupa, que es la del mercado laboral. Despejado el camino, allanado, en términos del descenso de la inflación, empieza la preocupación sobre cuestiones vinculadas a la pobreza, el empleo y demás. Bueno, Metrogas vuelve a pagar dividendos después de 25 años. Mientras que YPF sigue preparando su salida, quiere salir de ahí, 700 millones de dólares espera recaudar. Va a distribuir, la distribuidora, 100.000 millones de pesos el 23 de julio. El Estado analiza extender, mientras tanto, la concesión hasta el 2047. YPF Luz, mientras tanto, se prepara, dicen los diarios esta mañana, para ir a Wall Street, buscar la idea de cotizar simultáneamente también en Nueva York. Sí, es una empresa diferente a YPF, está dentro del grupo de negocios de YPF. En su momento, Horacio Marín había dicho que la quería vender. ¿Por qué? Porque no estaba con el core business de la compañía, pero bueno, por ahora no. Claro, que es vaca muerta. Recuerden que YPF vendió todos los yacimientos tradicionales, Claro. YPF se deshizo de inversiones en Brasil y en Chile, y concentró todo lo suyo. Salió de Profértil y ahora quiere salir de Metrogas, quiere concentrarse en vaca muerta. Sí, básicamente. Eso, correcto. Bueno, mientras tanto el gobierno volvió ayer a reunir a la mesa política para definir la agenda legislativa que va a enviar al Congreso. Me parece un tema muy relevante. La agenda va a estar definida a partir de la semana que viene. Por cierto, más allá de lo que va a pasar este jueves, mañana, donde habrá sesión en el Senado desde las 12 y donde se van a aprobar 36 pliegos de jueces, fiscales, defensores, además de los proyectos de propiedad privada, donde en el Senado el gobierno busca eliminar los topes vigentes para la compra de tierras por caso por parte de los particulares extranjeros. Hoy se permite hasta el 15% del total de la tierra de una jurisdicción, eso lo quiere eliminar, y en consecuencia el presidente ya lo había intentado por decreto de necesidad de urgencia, recuerden ustedes, pero lo frenó la justicia, porque dijo el decreto no puede ser superior a la ley, por lo tanto mantuvo la ley, esto hágalo por ley. Eso es lo que está intentando el gobierno. Es una discusión que creo que es la más áspera, la única relevante, a saber cómo resulta mañana dentro de un paquete de leyes que se van a discutir, que están congeniadas incluso con la oposición. Quedó pendiente, por cierto, la ley de hojarasca, reforma política, ficha limpia, modificación de la ley de inocencia fiscal para incorporar a grandes contribuyentes, la ley de zonas frías, que es prioridad antes del presupuesto, pero que va a ser discutido el mes que viene, en el mejor de los casos, o en septiembre, antes de que llegue el presupuesto, que llega el 30 de septiembre. Bueno, mientras tanto, también mañana el gobierno va a buscar prorrogar el mandato del juez que respaldó la reforma laboral, Víctor Pesino, que cumple 75 años dentro de 12 días y debería gestionar su jubilación si es que el Senado antes, o sea, mañana, no le extiende el mandato, facultad exclusiva del presidente, que decidió hacerlo, a diferencia de Irurzun, por ejemplo, que no le va a prorrogar el mandato y que por tanto va a tener que asumir una jubilación, el juez de Cámara.
Bueno, Karina Milei va a estar reuniendo mañana a los dirigentes propios de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana el presidente va a ir a la Bolsa de Comercio, va a dar un discurso después de las 7 de la tarde. Sí. En Córdoba, Pedro de la Rosa rechazó ser el candidato de la Libertad Avanza en Marcos Juárez. Y va a ir por el frente por el cual ya fue intendente, que es Marcos Juárez Puede. Por lo tanto, no van a poder festejar ni libertarios ni Yarlora. No va a festejar nadie, pero va a ser un festejo de todos. ¿Me explico? Porque allí va a ganar finalmente una coalición que va a depositar en la Casa de Gobierno en Marcos Juárez, el único lugar donde hay elecciones intendente en Córdoba este año, al exintendente Pedro de la Rosa, más allá de que se anotaron otras 2 alianzas. Pero sin candidato oficial de la Libertad Avanza, el PANAL, la Casa de Gobierno de Córdoba, obviamente celebra que no haya triunfo libertario ni unidad opositora en su contra. ¿Me explico? Bueno, Argentina ayer firmó con Brasil, Chile y Paraguay un acuerdo para avanzar hacia un esquema de cielos abiertos. Veremos en qué decanta. Mientras tanto, ANAC alertó por la situación operativa en distintos aeropuertos. Dicen que podría haber posibles fallas en el servicio durante las vacaciones de invierno. Claro. Esperemos que no ocurra, empiezan este viernes en buena parte del país, otra parte del país ya las tiene. Y Flybondi sigue vendiendo pasajes, pese a que hace 12 días que no vuela. Disparate. Pero tengo un dato para agregarte ahí. La justicia habilitó una demanda colectiva contra Flybondi por presunto sorteo engañoso de pasajes. Además de esa venta que vos decís, aparentemente por el Mundial empezaron a sortear vuelos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la apertura del proceso por la promoción engañosa y la demanda busca determinar si la aerolínea incurrió en una práctica que vulneró los derechos de los consumidores. Así que todo aquel que tenga la posibilidad de hacer la denuncia, háganla porque están dentro de la demanda colectiva. Con lo cual va a ver esa cuestión y va a ser muy, muy prolífera, ¿no? Claro. Bueno, en Santa Cruz siguen los policías acampando en la unidad regional, se ha tensado mucho el conflicto, no hay acuerdo. En Entre Ríos tampoco hubo acuerdo entre los estatales y los gremios, entre los gremios estatales y el Estado. En ese contexto, efectivamente el gobierno decidió liquidar los salarios con aumento de 3% por decreto. Hoy se van a movilizar la multisectorial por la mañana, en el Senado se va a discutir la emergencia en la caja jubilatoria. Y más allá de eso, después está el capítulo judicial rápido. La Cámara Federal de Apelaciones en San Martín dejó sin efecto una medida cautelar que obligaba al gobierno nacional a continuar con el pago del programa Volver al Trabajo. Por lo tanto, la resolución le da la facultad al Ministerio de Capital Humano de avanzar con su reemplazo por un nuevo esquema de vouchers de capacitación. Sí. Mate en mano, ahí está, se me ha ido por un orillo distinto. También me he ahogado, yo me fui un ratito, me ahogué también. Bueno, mientras tanto hay un revés judicial para Martín Insaurralde esta mañana, porque ratificaron al fiscal Mola, que él quería apartarlo por enemistad manifiesta, por falta de objetividad, en la causa por enriquecimiento ilícito. El juez Luis Armela rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa del exintendente, así que la causa va tomando fuerza, volumen, en particular después de algunas imágenes del fin de semana. Y curiosamente, lo otro que se ordenó ayer en la causa Libra es congelar 25 billeteras criptos, exigir a 6 exchange que revelen la identidad de sus dueños, movimientos, direcciones de IP, cuentas bancarias vinculadas, quieren llegar a quiénes son los verdaderos titulares, en una causa donde el juez aceptó ayer, Martínez de Giorgi, las apelaciones de los querellantes apartados, a propósito del pedido de Novelli, y el caso ya está en la Cámara Federal. ¿Cuál es la Cámara que tiene que resolver? La Sala 1, para la cual el gobierno ha enviado los pliegos ayer al Senado para colocar a Bertuzzi y Yadarola y completar esa Cámara que hoy tiene a Llorens. En esa sala es donde la sala, con esos integrantes, va a resolver si mantiene la posición de Martínez de Giorgi de que Libra se quede sin, efectivamente, querellantes que impulsen la causa, o si van a existir los querellantes. Porque la sala, hasta acá, con la composición actual, dijo que los querellantes tenían que estar y por eso se los incorporó pese al rechazo de Martínez de Giorgi, que volvió a rechazar frente a un planteo de Novelli, y ahora es la Cámara la que debe resolver si los mantiene fuera o los incorpora. No es un tema menor, definitivamente, para el gobierno, tal vez por eso la premura en el envío de los pliegos y el intento de resolver lo que es una de las cámaras de revisión de las más importantes del país. Porque es la Cámara que revisa, y solo 2, los fallos de los 12 jueces de Comodoro Pi, que son los que arbitran fallos vinculados a la corrupción, la trata de personas, los delitos federales como el narcotráfico, que involucran en buena medida a la política. Los grandes empresarios, la política, grandes empresarios, y también muchas veces a los propios jueces. 8:36.